Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo van? ¿Qué dicen? Estamos con todo. Con ese hoy. tono. Sí, estamos con todo porque el Papa dijo que tenemos que salir a hacer los líos que no se hicieron en los últimos 5.000 años. Bueno, estamos un poco atrasados. Así que estamos atrasados, pero Estamos bueno, un poquito atrasados. hay que apurarse. Hay que apurarse. Sí, sí. Así que bueno, no, en serio, bueno, ¿qué programa estamos? Estamos en el programa 150. Bueno, Programa el otro día 150. dijimos 150. Felicitaciones a todo el equipo allá que nos acompañó, que los que están y los que no están. Vengan acá a salir acá con la tribu, no quieren salir, tienen miedo, tienen miedo de poner la trucha. Bueno. No, porque hay gente que le gusta estar detrás de cámara, Bueno, a otros pero una vez, delante. 150. 150 para celebrar. Claro. Sí, No, sí. bueno, saludos a todos, agradecemos todo el esfuerzo que se ha hecho, la continuidad, la actualización. Más que se hace todo por militancia, acá nadie cobra un mango, se lo decimos clarito, acá nadie cobra un mango, lo único apoyamos acá es la radio sí. para tener espacio, para los fierros, para eso, bueno, pero Ahí va a compartir después Alberto, que la radio está mandando cómo pueden colaborar para los reforzar. oyentes. Bien. Así que dijimos, bueno, el otro día dijimos con Sonia, vamos a dedicarle el programa, y lo dijimos antes de que hablara el Papa, que conste que el Papa habló el viernes, y nosotros el jueves pasado dijimos, vamos a cumplir 150 años, programa, 50 años. No quiero yo. Vamos a... Yo sí, yo quiero. Yo sí. ¿Sí? ¿Vos también? Sí, bueno, listo, yo sí. vos te quedás, vos lo mirás de arriba. Claro, vos no sos de arriba. Y no. Sí, sí. Y dijimos, vamos a hacer una síntesis, un balance, una síntesis del nuevo paradigma. La verdad que encontramos tantas cosas que, obviamente, este programa es el inicio de ese balance. Así que después iremos planificando. Yo creo que hay que hacer programas específicos sobre eso, porque hay tantas cantidades que nos pusimos a revisar. Muchas las hicimos juntas con Sonia, después vos te incorporaste Sí. Con en los Alberto últimos también, años, con allá Alberto en el allá, tema qué sé yo, y de- venían de antes, que el algunas... video. Ahora vamos a hacer un leve repaso, pero me di cuenta que son 50 años de nuevo paradigma que vengo trabajando, empujando, con distintas instancias que se fueron sumando, distintos grupos de compañeros y distintos ámbitos, ¿no? Y la verdad que los nuevos paradigmas están. Y me sentí, la verdad, vuelvo a revisarlo, ya le digo, debemos tener como, por lo menos, miren, si tomo las presentaciones judiciales que hicimos como nuevos paradigmas, y qué sé yo, debemos tener como 200.000 fojas. 200.000 fojas son 200.000 hojas escritas en distintas formas y estadios como nuevos paradigmas. Así se lo digo, ¿eh? La verdad que por eso estoy eufórico. Y videos Estoy también. ni hablar. Si Videos le también. sumamos Tenemos todos los 200 todo, por eso videos. pones todo, tenés que sumar las horas de video, las horas de trabajo, las horas de este programa de 150. La verdad que hemos trabajado muchísimo y creado realmente, porque no es que investigamos y no surgieron, creamos nuevos paradigmas en todas las áreas, en teoría y en la acción y en la práctica, no es que solamente le decimos. Entonces, cuando el jueves aparece Francisco en Roma, en otro encuentro con los movimientos sociales del mundo, y da un discurso, una charla muy interesante, que son como 40 minutos, no vamos a poner acá, aunque por ahí vamos a hacer un programa para que quede archivado específico sobre eso, y me encuentro que hay un montón de cosas muy interesantes que convoca a los nuevos paradigmas. Lo convocó abiertamente. Y entonces dije, bueno, vamos, estamos en línea, estamos espiritualmente en la misma línea, ¿no? Por eso dije, bueno, este programa se lo dedicamos al Papa, se lo vamos a dedicar a los nuevos paradigmas, ahora vamos a escuchar por qué, y también se lo dedico especialmente a un compañero, a un compañero que es un hermano, en realidad, ¿no? Un hermano que ha sido muy importante en nuestra vida, les diría yo, a través mío, que se llama Pedro Urra, que vive en Cuba. Ahí por ahí hay alguna fotito, le quiero dedicar este programa especialmente a él, porque nos conocemos, ahí está, con su compañera Susana, ahí están viajando, Pedro, déjalo un cachito, déjalo, ahí hay otra, bueno, hay otras ahí está con Aide, que es su hija, tiene un hijo también,
Y ahí están los tres, déjalo un cachito. Les dedico especialmente este programa del Papa porque yo sé que ellos lo admiran muchísimo. Es un gran revolucionario cubano del cual nos conocimos en los encuentros para tratar de suspender el pago de la deuda externa en el año 85 en Cuba, que organizó Fidel, y de ahí quedamos hermanados. A tal punto que seguimos teniendo un nivel de espiritualidad cada vez mayor, y hace 20 años que no nos vemos, ni tomamos un café en la misma mesa. Mire usted. Así que le dedico este programa con todo, porque tenemos muchas cosas para hacer para adelante. Él es especialista en todos los temas de tecnología y comunicación. Nos arrimó muchos paradigmas en ese sentido, nos ayudó, nos abrió el camino de las tecnologías. Y bueno, va dedicado a toda la familia Urra Llanusa. Con Llanusa tenemos, que era el papá de Susana, que fue el tercero de la Revolución Cubana, un hombre maravilloso. Tenemos pendiente hacer un programa con ellos especial sobre Llanusa, así que le pedimos que junten toda esa documentación increíble que tiene. Fue campeón olímpico en el equipo de básquet de Cuba antes de la Revolución. Pero bueno, le dedicamos este programa especialmente a Pedro y a su familia. Pero vamos, dado que está este optimismo que estoy eufórico, vamos a escuchar esa partecita, porque de todo lo que dice Francisco, bueno, muchas cosas son conocidas y demás, pero hay una parte especial que fue la que más me convocó, que fue cuando hace un planteo un poco pesimista sobre el tema de la tecnología y el impacto en la humanidad. Ahí vos vas a tener algo vos que sos el responsable de eso, cuando habla de las 3T, pero cuestiona a las élites a las élites del mundo, obviamente, porque teniendo todo para arreglar todo, no arreglan nada. Vamos a ser sinceros. Tienen todo el poder Seguro. para resolver todos los problemas en 2 minutos. Y como dice Francisco, claro, Francisco ahí arriba, te imaginas, los ve, habla con los factores de poder, lo van a visitar, todos quieren sacarse una foto con el Papa, le mandan que la diplomacia vaticana, que esto, que el otro, que el primer líder moral mundial, pero no eran 5 bolas. Esa es la realidad. Pasan 11 años, el tipo tira toda, proponen toda. Muy bien, se van. Cada uno se vuelve a su casa y sigue haciendo lo que se le cantan las bolas. Entonces, desde ahí aparece ese pesimismo con las élites obsoletas. O sea, yo creo que Francisco no lo dice por respeto, porque es un presidente de un Estado y que yo no puede decir que las élites del mundo son obsoletas, pero las cosas que describe ahí dan claramente que su pesimismo se basa en que las élites del mundo son obsoletas. Entonces, ¿esto cómo se arregla? Y en un momento dice, el futuro, las nuevas generaciones va a ser peor. Y después se da cuenta, mejor lo escuchamos a él. Y entonces dice, si estoy equivocado, corríjanme. Y ahí dije, bueno, Francisco, vos nos habilitaste a hacer el Observatorio de la Riqueza Padre Rupe, que es absolutamente optimista con todo, incluido con la tecnología, hace 11 años, entonces, y hicimos un montón de cosas y la vamos a seguir haciendo. Entonces nos pareció que nos abriste la puerta, dado que nosotros venimos desde los movimientos sociales fundadores de la CETEP y todo, bueno, no importa, después vemos las cuestiones históricas de cómo llegamos, y entonces creemos que nos abriste la puerta, se lo pediste a los pueblos del mundo que lo corrijan. Pero escuchemos esa parte. Las maravillas que hoy tenemos. No, ahí hay un error. Bueno, ahora va a aparecer Empresario. Pancho. Ahí está. Pero también de la más humilde madre de familia que crió a los hijos de sus obreros. Por eso, además de necesario, es justo que se distribuyan los frutos de tanto esfuerzo intergeneracional y colectivo entre todos los integrantes de la sociedad. Quisiera entonces recordar la propuesta de ustedes, salario básico universal, para que en tiempos de automatización e inteligencia artificial, en tiempos de informalidad y precarización laboral, nadie esté excluido de los bienes básicos necesarios para la subsistencia. Eso es compasión, porque no se explica sin amor, pero además es de estricta justicia. Para finalizar, queridas hermanas, queridos hermanos,
Todos hemos cambiado en estos años. Algunos están más maduros, otros estamos más viejos. Les confieso algo que pienso mucho últimamente, tal vez sea la edad, ¿no? Cómo quisiera que las nuevas generaciones encontrasen un mundo mucho mejor al que recibimos nosotros. Sin embargo, tal vez podría decirle que nuestra posteridad va a recibir, perdón, lo peor. No es pesimismo. Un mundo ensangrentado por guerras, violencia, heridos por una creciente desigualdad, devastado por la expoliación de la naturaleza, alienado por modos deshumanizados de comunicación, completamente desinformado por formas interesadas de gestión de la información, sin paradigmas políticos, sociales y económicos que marquen el camino, con pocas utopías y enormes amenazas. Si no están de acuerdo, discútanlo y corríjanme. Esto es lo que yo siento. En este contexto me da esperanza, por otro lado, ver que ustedes sostienen la bandera de tierra, techo y trabajo, las 3T. Se los agradezco. También frente a toda esa masa de pesimismo, todavía creo en la levadura, que tiene más fuerza. Si ustedes son levadura, la cosa va a cambiar. También sé que han cambiado la composición del comité del encuentro, que han pasado la posta a otros dirigentes más jóvenes. Eso también me gusta. Ahí lo tienen. Utilizó 4 palabras centrales de lo que venimos trabajando nosotros. Él está pesimista, te lo dice. Hay una parte anterior donde habla de esto de las élites. Después habla de que si no estás de acuerdo que se corrija. Después habla de las 3T, y ahí donde nosotros decimos falta una T. Falta una T. La T de la tecnología. Porque si tuviera incorporada la T de la tecnología en los términos que nosotros decimos, ya sabemos que es para renta básica universal, para todo lo que él dice, pero incorpora la tecnología, no estaría pesimista. El tema de la inteligencia artificial. También. Él lo pone ahí. Entonces, pero nos la dejó picando, nos invitó. Con una gran humildad de lo que es un líder moral que te dice, si estoy equivocado, corríjanme. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar, no en este programa solo, sino en lo que venimos haciendo, digamos, ¿no? Porque a corregirlo, y lo podemos hacer porque nosotros somos parte de ese encuentro de movimientos sociales, porque estuvimos ¿desde cuándo? Estuvimos desde que empezamos con las empresas recuperadas, como lo marcamos en el programa anterior, organizando cooperativas, qué sé yo, la cantidad de cooperativas que hemos organizado en las empresas recuperadas, más o menos 500 a lo largo de 20 años. Después hicimos... con el programa Argentina Trabaja. Sí, no, pero antes hicimos con INPA como un nuevo paradigma, que fue meter la cultura dentro de las cooperativas. Eso fue un nuevo paradigma, porque no existía hasta ese momento la cultura dentro de las fábricas, y lo hicimos juntos, Sonia, con toda la gente. El Centro Cultural de INPA y todas las otras actividades que se hicieron ahí. Entonces, permanentemente hemos creado a lo largo de estos 20 años nuevos paradigmas, no solamente en lo teórico, sino en la acción concreto, de sumar la gente, estar ahí, que es lo que dice Francisco en otra parte. No es solamente escribir un papelito, sino poner el cuerpo y hacer acciones, situaciones, como él dice, iniciar procesos, más que ocupar lugares. Bueno, nosotros no ocupamos nunca ningún lugar, ni buscamos, pero sí iniciar procesos. En todos lados donde nos metemos, iniciamos procesos. Somos muy, 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 muy molestos, por suerte. Y después hicimos las cooperativas, en la Argentina Trabaja, que las hicimos juntos, hicimos el centro de producción audiovisual. O sea, tenemos un material... El primero en un municipio, en Quilmes, el primero a nivel nacional, bancado por el municipio. Y hicimos también, hicimos cosas como, que hay muchos ahí ejemplos ahí, recuperando la cuestión porque metiéndonos con el centro, acordate, gracias al centro
empezamos a descubrir la religiosidad popular en el pueblo, Sí. gracias a las cooperativas de la Argentina Trabaja y el Centro de Producción Audiovisual, y encontramos ahí a viejos curas, ¿cómo se llama? Sí, ahí tenemos hay imágenes que los entrevistamos, Sí. que ya eran de 80 y pico, 80 y pico de años. El padre Berardo, que fue el primero que Que tomó tierras en Quilmes, Claro. y que después creó cooperativas allá. Claro, y después nos guió hacia Clelia, que nosotros no la teníamos en el universo Claro. ni a Podestá, y de ahí la conocimos a Clelia y a Jerónimo, y de ahí conocimos a Bergoglio, y de ahí a Francisco, y empezamos a trabajar. Y Y a fuimos Bresi, que hizo, Bresi, que participó del participó pequeño en el concilio de Quilmes. Todo eso está documentado ahí, si van a paz metiendo imágenes, que bueno, que hoy que después derivaron en los viajes, ¿no? O sea, derivaron en el nacimiento del movimiento del Cámara por la Paz entre las Religiones, que fue lo que hicimos con Clelia, que hicimos, entre otras cosas, fuimos, como lo reconoce Bresi, en ese encuentro que hicimos en el Bauen. Fíjese, en la presa recuperada de Bauen hacemos el primer asamblea, ¿te acordás? Claro, encuentro está del ahí. movimiento del Cámara. Del movimiento del Cámara, y dice, la iglesia no se acuerda del 50 aniversario y se acuerda de un municipio haciendo un homenaje. Lo dice un cura, no lo decimos nosotros, lo dice el cura Domingo Bresi, ahí, y que fue así. La iglesia no hizo nada por los 50 aniversarios del Concilio Vaticano, y el único homenaje importante se hizo ahí, que vinieron 1.500 personas, donde estuvo Clelia, estuvo Leonardo Boff, estuvo Zaffaroni, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Bueno, sí, un montón sí, de gente sí. homenajeando al Concilio Vaticano II. Hay una foto muy linda que cuando me está dando la capa Bergoglio, Sí. la secretaria Bergoglio de Podestá. Esa no me acordaba que la existía. capa de Bueno, como obispo, entonces, que participó también. de ahí en el vino, concilio. digamos, de esa dinámica con el pueblo. No hay que olvidarse, cuando nosotros organizamos la cooperativa Argentina Trabaja y empezamos a ver esto de la religiosidad popular, transformamos, acuérdate, cada obrador de las cooperativas en una escuela de filosofía de las villas, que después se agregó de las villas, las cárceles, porque había muchos compañeros que habían salido de las cárceles, que estaban en las cooperativas, y las las playas, que ahí tenemos, acá traje todos los documentos de unas cosas, ahí está el padre Luis Farinello. Y además la gente de las cooperativas participaba en los videos, tremendo, haciendo ¿no? sus historias, Sí, las historia peleas que se de armaban también. militancia. Y había peleas también. también, se armaban peleas. Sí. Algunos que querían volver al servicio militar obligatorio. Ah, mirá. No, eran peleas interesantes. Porque era el pueblo discutiendo libremente ahí, no había ningún objetivo de ser diputado, ni concejal, ni nada. Discutamos cómo arreglamos los problemas de la sociedad. Ahí están las chicas también de las cooperativas participando en lo que fue el homenaje al Concilio de Quilmes. Bueno, pero toda esa dinámica fue acumulando un montón, cuando lo vemos acá, un montón de paradigmas nuevos. Nos fue empujando, y cuando uno lo lee para atrás se da cuenta de que en algunos lugares, por ejemplo, hay documentos, está del 2013, o sea, tiene 14 años, que hoy decimos lo mismo pero con más categorías y mejor y más ampliado. Bueno, es interesante cuando uno se lee para atrás cómo seguimos avanzando, y es útil para adelante, y todo eso es lo que vamos a poner a disposición de Francisco en esta nueva convocatoria que hizo, a que lo corrijamos. Lo corregimos camino a una esperanza totalizadora, que ya está en curso. Ojo, que no es que nosotros estamos diciendo acá llegaron los salvadores a decir el camino 1, 2, 3, 4. No, nosotros lo que estamos logrando es ver y visibilizar y conceptualizar lo que ya están haciendo los pueblos del mundo. Y ahí viene algo interesante. Dentro de eso creo que tenemos algunas otras imágenes, ¿no? Lo del iceberg se ve completo, documentos importantísimos que le entregamos a Francisco, donde está por primera vez, ahí está con Pérez Esquivel. En ese iceberg se ve completo, es muy importante, porque está por primera vez compilada, un trabajo que hicimos, ¿te acordás? Desde el Centro también de Dirección de Nuevos Paradigmas, en la biblioteca del Colegio de San Miguel, del colegio donde era profesor Francisco. Es mirá. Ahí está. El iceberg se ve completo. Ve que es un documento que le entregamos en mayo de 2014 como Movimiento del Cámara. Ahí compilamos todo lo olvidado del padre Teilhard de Jardín. Ahí sí tenemos las imágenes. Vayamos poniendo las distintas imágenes antes de pasar al planteo.
en esto, el padre Tailá de Jardín fue un padre que estuvo proscripto por la Iglesia y que el Papa Juan XXIII, que ahora vamos a hablar, el Papa bueno, nosotros en este programa estamos definiendo que el Papa Juan XXIII fue el Papa bueno, ahora van a ver por qué, y Francisco es el Papa de los pueblos. La continuidad entre el Papa bueno y el Papa de los pueblos es lo que me animo a definir ahora. Y ahora van a ver por qué. Ahí tiene, por ejemplo, a Elder Cámara, que hizo el Pacto de las Catacumbas en el marco del Concilio Vaticano II. Pero todo eso se hizo porque Juan XXIII, pongamos ahí las imágenes de Juan XXIII, que ahora es San Juan XXIII, porque Francisco no solamente lo hizo santo. ¿Saben dónde lo puso? No. 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 Es muy fuerte verlo porque está momificado, se lo puede ver a través de un cristal. Lo puso en la iglesia de San Pedro, al lado de la tumba de San Pedro. Ah. Dentro, no hay lugar más cerca. Ahí está Juan XXIII, el Papa bueno. Ese Papa fue el que revolucionó la iglesia e inició el camino de la socialización de la economía mundial. Por eso le ponen el Papa bueno. Tuvo premios de todo tipo, intervino en cuanto conflicto había para que hubiera paz, y con éxito, por ejemplo, en el conflicto de los misiles en Cuba, sacó esa editorial Paz en Terris, esa encíclica. Fue un personaje central. Él disparó el concilio y cuando la burocracia del Vaticano pensó que iba a ser un concilio para decir 4 o 5 cositas y qué sé yo, bueno, de repente se encontró una insurrección de todos los obispos ahí que estaban en el Vaticano y dijeron, no, acá hay que cambiar la iglesia, en estas condiciones no podemos seguir. Que sí, que no, que vinimos para discutir 4 cositas. Esto lo cuenta Hans Kuhn, que vos lo entrevistaste, en los libros, como él era protagonista de eso, porque era perito del concilio. Y entonces se armó un lío bárbaro que le cortaban los micrófonos, la burocracia del Vaticano le cortaban los micrófonos a los obispos. Ahí está Hans Kuhn, que querían hacer un debate de fondo, que de hecho duró 3 años el concilio. Ellos pensaron que lo iban a liquidar en un mes y duró 3 años el concilio. ¿Por qué? Porque se armó una insurrección y entonces tuvo que intervenir, tuvo que terminar el Papa. Tuvo que terminar el Papa, ahí está Hans Kuhn, ahí está Sonia reporteándolo, junto con Gervasio, y entonces el Papa tuvo que laudar. Entonces, ¿cómo hizo para laudar? Dijo, voten si quieren ir al planteo generalizado de estudiar todo, de rever todo, o lo que está planteando. Bueno, Hans Kuhn lo dice, fue la primera derrota del Partido Conservador del Vaticano. 95% de los votos fue a favor de renovar todo y 5%, que era de la Curia Vaticana, perdió la elección. Entonces, al dar ese voto, quedó abierto el Concilio Vaticano II, pero el que resolvió fue Juan XXIII. Juan XXIII podría haber dicho, no, acepto lo que dice la Curia Vaticana, y no había Concilio Vaticano II. ¿Se dan cuenta? Entre otras cosas como esta, de levantarle la prohibición al padre Tailá de Jardín, que por ahí lo tenemos, que fue el tipo que, para que sea una idea, y que tiene mucho que ver con esto que acaba de plantear Francisco, muchísimo que ver. ¿Saben por qué estuvo suspendido el padre Tailá de Jardín? Primero porque unía la ciencia y la fe. Y en segundo lugar, y lo más importante, porque decía que el paraíso nunca había existido, sino que era un proyecto para la humanidad. ¿Se imagina? Por esa razón estuvo prohibido por la Iglesia durante 50 años. El que le levantó eso para decir, sí, el proyecto de la Iglesia es al futuro, ¿no? Lo que dice la Biblia y lo que pasó, digo, para otros pueblos que andan ahí agarrándose la Biblia para andar haciendo genocidios. El Papa dijo, no, señores, tiene razón Taillar. El paraíso es un diseño de la humanidad del futuro. Y le levantó la prohibición. ¿Sí? Ese levantamiento de la prohibición generó toda esa iglesia de avanzada, la teología de la liberación, el padre Arrupe, que lo tenemos por ahí, que nosotros lo tenemos como nombre, que sobrevivió a la bomba atómica, y en el marco del concilio, ahí está, lo pusieron, Larraín sobrevivió a la bomba atómica, y los jesuitas lo pusieron como jefe de los jesuitas para avanzar en todo el mundo, y fue el tipo que más avanzó con las premisas del Concilio Vaticano. Ahí lo tienen también a Rupe en los libros, a Monseñor Larraín, que fue la primera, el asesinado por la OTAN con un accidente de auto
en el año 67, igual a como lo asesinaron a Angelelli en Chile. Era el obispo de más avanzada en América Latina, que junto con el del Cámara creó el CELAM, y está borrado totalmente, que lo mataron y que crearon el CELAM, la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, para poner en vigencia el Concilio Vaticano II versión América Latina. ¿Se dan cuenta? Porque eso fue censurado en el documento final del concilio. Censuraron todo lo que habían llevado los obispos de América, de Latinoamérica. Ajá. Entonces de ahí, por eso también fue el pacto de las catacumbas, Claro. que fue durante el concilio, porque se reunieron de nuevo los que Sí, censuraron acá y falta. acallaron, Claro. y dijeron, Falta no, esta parte. nosotros sí Bueno, queremos y se la firmar pusieron esto. a hacer. Bueno, todo eso es lo que encarna Francisco. Digamos, esa iglesia pendiente, ese concilio latente, como hicimos nosotros un video, ¿no? Muy bueno. Ahí sí. Que después en otro programa lo vamos a poner completo. El concilio quedó latente. A partir del 70, de que empieza la contraofensiva de la OTAN en todo el mundo, en todos los terrenos, el concilio quedó congelado. Por eso, Francisco lo vuelve a activar, lo vuelve a poner en vigencia, y nosotros decimos que ¿por qué Francisco es el Papa de los pueblos y es un Papa civilizador? Bueno, a nosotros nos autorizó a investigar la riqueza, ¿no? Nos bendijo para eso. En Bolivia, donde estuvimos presentes, dijo claramente a los pueblos, úsenme, directamente, úsenme, así, lo dijo cuando estaba pidiéndole disculpas a Evo Morales, que era el presidente por el tema de la conquista de América. Ahí lo tenemos a Taylor, con los conceptos que él planteaba el concepto de socialización. Fíjense, estamos hablando del año 40. Y ahora nos invita a que lo corrijamos sin su permiso. O sea que pedir perdón y que el pueblo corrija es el paradigma del siglo XXI que ha instaurado Francisco. Por eso decimos que es el Papa de los pueblos. De hecho, produjo sustanciales cambios dentro de la Iglesia. Por primera vez Europa y Estados Unidos no es hegemónica en el Consejo Cardinalicio, de manera que los obispos de la mayoría de los pueblos del mundo son los que van a votar a los futuros papas. La primera vez en 2000 años donde Europa pierde su hegemonía en el Consejo Cardinalicio, que es el que elige al Papa. Ahí lo tienen clarito por qué decimos que es el Papa de los pueblos, porque él le dijo, bueno, los pueblos decidan qué tipo de Papa quieren y qué tipo de iglesia, ya no la curia romana, aunque sigue existiendo y sigue siendo un problema. Después, bueno, santificó a los mártires de la iglesia como Monseñor Romero, beatificó, hay varios en curso, como Angelelli y demás. Entonces, claramente salió a reparar, pero sobre todo esto, que puso a Juan XXIII, San Juan XXIII, al lado de la tumba de San Pedro. Al ladito. Uno entra a San Pedro, está el altar principal, al lado del altar principal, donde abajo está la tumba de San Pedro, está Juan XXIII. San Juan XXIII. San Juan XXIII. Con un cristal muy discreto, que yo todavía fui y le dije, está muy chiquitito, la gente no se da cuenta que cuando lo vi a Francisco. Voy a ver, me dice. Le digo, porque pasás por ahí, uno porque conoce, pero el grueso de la gente no se da cuenta que está, no se dan cuenta de las dos cosas, de que está ante San Juan XXIII y de que está al lado de la tumba de San Pedro. Haga un poquito más de marketing, le dije, claro, ¿no? sobre el santo. Y eso es un nuevo paradigma, porque Juan XXIII, ahora digo, planteó de que el mundo iba hacia la socialización. Claramente. No era un problema de socialismo, socialización en cualquiera de esa forma. Lo mismo que decía Perón, lo dijo Juan XXIII y lo puso en vigencia a través del Concilio Vaticano II. Por eso, ¿y qué hizo Juan XXIII? Y acá está la clave del puente que hay entre Juan XXIII y Francisco. El Concilio Vaticano II concibió una nueva categoría, que era el pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios no existía dentro de las teologías de la Iglesia. Era solamente la Iglesia institución con sus jerarquías y su verticalidad. El Concilio Vaticano II igualó y puso al pueblo de Dios en igualdad de condiciones de la jerarquía para discutir. La institución sigue existiendo.
pero el pueblo de Dios pasó a tener voz. No un voto directo en las instituciones, pero sí indirecto. A ser protagonista en las diócesis. De hecho, cambió el derecho canónico y las diócesis no necesitan, los fieles de las diócesis no necesitan, a partir del Concilio Vaticano II, responder a las directivas del obispo de la diócesis. Son totalmente libres. Si se animan o no es otro planteo, que es lo que hacía Joseph Comblin, criticaba de que los fieles no se animan a usar la libertad que les dio el Concilio Vaticano II. Pero ese concepto de igualación de pueblo de Dios con iglesia e institución lo plasma el Concilio Vaticano II que hace San Juan XXIII. ¿Qué hace Francisco? Potencia eso, porque pone en práctica eso. Por eso es el Papa de los pueblos. Y lo demuestra este diálogo directo cara a cara, que ahí mostramos una cosa, que le dice al pueblo de Dios, corríjanme. Está diciendo, corríjanme si me equivoco. Y vamos a ver por dónde seguimos solucionando los problemas del mundo. Y la solución de los problemas del mundo la tienen ustedes. Se lo dice claramente cuando uno escucha todo el discurso. Dice que el pueblo de Dios tiene el destino del mundo. No lo tiene la iglesia institución. Puede hacer 20.000 concilios, puede hacer 20.000 sínodos, y todo sigue igual. La clave está en lo que hagan los pueblos de Dios. Lo dice claramente, a pesar de querer impulsar los sínodos y qué sé yo, termina siendo letra muerta. Entonces, Francisco, no solamente con las encíclicas que escribió, con los mensajes que dio, con los intentos que hizo, con acusar al Fondo Monetario y a los bancos de que si quieren terminan con los paraísos fiscales y se termina la pobreza en el mundo, con todo lo que hizo a lo largo de 11 años, está planteando que el pueblo de Dios empiece a construir los nuevos paradigmas. Lo dijo en esta convocatoria. Claramente, yo les digo que es el hecho más revolucionario que hizo Francisco en su papado. Porque le abrió la puerta a los orcos, Macri. ¿Viste? Vos decís, los orcos, Macri. Bueno, Francisco nos abrió la puerta, agárrate. Y vos, Milei, agarrate. No, vos, por más que te agarre, te caes igual. Francisco convocó. Y acá estamos, con todo. Y encima, nosotros en el desarrollo de los nuevos paradigmas que venimos viendo, le prestamos mucha atención a lo que está pasando, porque fíjense que en paralelo a esto, Francisco está con problemas financieros el Vaticano. ¿Sí? Dice, tenemos un gasto de 83 millones de euros por año, el Vaticano, que para la plata del mundo no existe, 83 millones de euros no existe. Dice, pero recaudamos cada vez menos, tenemos un déficit de casi 30 millones de euros por año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los fieles ya no ponen, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque la iglesia también es víctima del principal paradigma que tenemos que cambiar nosotros, que es el mecanismo de la cuarta T, y la deflación monetaria. Ah, sí. Bueno. O sea, nosotros venimos planteando de que hay una revolución tecnológica deflacionaria en el mundo que va a provocar, que viene provocando el cambio de unas mutaciones y situaciones, y la iglesia no se escapa de eso. Lo reconoce Francisco. Dice, no nos alcanza la guita. Claro, la gente ya no le puede donar, porque no tiene. ¿Por qué? Porque la clase media está deflacionada, y por eso es importante. A ver, tu propuesta. Esta cuarta T, que no es mi propuesta, sino de la... No. Acá sí, acá es mi propuesta. Acá vos la dijiste. Después fuiste a buscar el paraguas, bancátela. No necesitas ningún paraguas, bancátela. Bueno, la cuarta T es el tema de las 3 T, si tierra, techo y trabajo, y ahora la cuarta T que se agrega es la tecnología. Entonces es necesario la tecnología para todo esto que estamos planteando de la resolución de los problemas. Sin tecnología es imposible. Sin tecnología no se puede hacer los controles que hacen falta para los balances, para las entradas, para las salidas, para toda la complejidad que hay en el mundo, para la comunicación, ¿sí? Para, como dice, ¿cómo se llama? Verónica Forsyth, para mantener la soberanía comunitaria, comunicacional, ¿no? Entonces, sí. Bueno, al margen de que me la banco y qué sé yo, la autora de esta cuarta T es Milce Kuda, que es parte de la revolución de Francisco, la cantidad de compañeras
¿sí? Que puso en situaciones jerárquicas importantes. Y es Argentina también. Y es Argentina, sí. Secretaria, esos nombres raros que le ponen, secretaria de la Comisión Pontificia Latinoamericana. Así como la ves, tan bien. chiquitita. Entonces, el tema es que la T produce, Francisco tiene que incorporarlo dentro de los nuevos paradigmas, tiene que sacar, le vamos a mandar un escrito, le vamos a proponer desde acá, desde el Observatorio, Nuevo Poder y todo lo que quieran firmar, la propuesta de que pase de las 3T a las 4T. ¿Por qué? Porque el impacto deflacionario de las 4T es un problema, pero a su vez es la gran oportunidad. ¿Sí? Como lo venimos diciendo. Por ejemplo, para la Iglesia es un problema, porque se le bajan los ingresos. Ahora, si no planteas dos conceptos, renta básica universal, y lo que nosotros le planteamos, porque, Francisco, te recordamos, y lo estoy buscando, todavía no lo encontré, pero ya lo voy a encontrar, lo primero que te planteamos, todavía como movimiento del Cámara, cuando creo que al mes que vos asumiste, firmado por Clelia, que todavía estaba viva, por Zaffaroni, por Clelia Hijo, por todos los compañeros, por Sonia, por Sebastián Maiza, por todos los compañeros que formamos parte del observatorio, le propusimos al Papa que hiciera un fondo fiduciario donde cada católico ponía $1. Le hicimos la cuenta. Si cada católico pone $1, son 1.500 millones de dólares, $1 en el mundo, son 1.500 millones de dólares. Eran 15.000 millones de dólares que podía recaudar el Papa, el Vaticano, en un año. Fíjense que el Papa está quejándose porque tiene un déficit de 20. Ahora, Francisco, no usaste esta herramienta. Nosotros te lo proponíamos para solucionar el problema justamente de que con eso se podía resolver el problema de una de las T. Claro. Con 15.000 millones de dólares... En 4 años son 50.000 millones de dólares, resolviste el problema de la T del techo en todo el mundo. Así se lo planteamos. Me acuerdo que nos contestó y nos dijo, vayan a hablarlo con Monseñor Lozano, que era el de la pastoral social de la Iglesia Argentina. Le digo, no, pero Francisco, nosotros tenemos que hacer en el mundo, no en la Argentina. Entonces, Francisco, vos tenés en tus manos la solución donde el pueblo de Dios salva la institución. O no se quiere que el pueblo de Dios salve la institución, porque entonces el pueblo de Dios pasa a tener un poder interesante. Claro. Pero no es solución a ese problema ir a buscar plata de los bancos alemanes, de los bancos yanquis, de los bancos ingleses, de Medio Oriente. No es solución por 20 millones de euros, porque nos está negando al pueblo de Dios la capacidad de salvar a la iglesia e institución. Te equivocás, Francisco. Te volvemos a insistir, te lo voy a escribir otra vez, lo voy a actualizar, porque fíjate con qué poquito. ¿Quién no puede poner $1 de los católicos por mes? $1. ¿Se dan cuenta? Y vamos al principio, que con eso desnudamos cómo funciona realmente el poder de los pueblos en el sistema financiero. Porque si eso se aplica a todo, están todos los problemas resueltos. No necesitamos los bancos, no necesitamos la deuda, no necesitamos nada. Entonces la solución de los problemas de la finanza de la iglesia hoy, dentro de esto, que dije, corríjame, te corregimos también en esto. Organizar el Fondo Fiduciario Mundial para la finanza de la iglesia, donde el pueblo de Dios participa. Liberate y liberá las órdenes, porque otro problema que tenemos es que como el Vaticano cada vez tiene menos guita, las órdenes van y pactan con los bancos para sobrevivir. Y el que pone la guita, pone la línea. Y los bancos son de la OTAN. Son de la OTAN los bancos. Y están todas las órdenes pidiendo plata a la OTAN para sobrevivir. Y entonces se condiciona la línea de pensamiento evangélico. Se condiciona el mensaje de Jesús. ¿Y quién son los bancos para condicionar el mensaje de Jesús? El chabón le pateó la mesa. Y lo crucificaron. Le pateó la mesa de los tipos de cambio ahí en el templo. Y ahora venimos y en lugar de hacer eso, que ni siquiera tenemos que patearle la mesa a nadie, Para salvar las finanzas de la iglesia, no le tenemos que patear la mesa a los bancos, dejar a los bancos que sigan haciendo ellos. Nosotros hacemos la nuestra. Vaquita colectiva, bien porteña, bien no porteña, argentina. $1 por cabeza, problema solucionado. Y después salimos a solucionar los problemas del mundo y salimos a discutir con la autonomía los nuevos paradigmas que vos planteás. Y salís del pesimismo con esto, ¿eh? Porque no creo que te pongas muy pesimista si tenés 1.500 palos por mes.
Si se ahí, pone, yo lo ayudo. Si él y se el pone pueblo solo- de Dios contento de que le vas a solucionar el problema del techo, una de las T. Una de las T. Entonces, Francisco, te la venimos cantando toda y se vienen dando todas desde hace muchas décadas. Así que esta también va a estar escrita, basada, ya te digo, lo firmó Clelia, Zaffaroni y nosotros. O sea, que después también, no sé si lo firmó Leboff también cuando Leonardo. Sí, Leonardo, qué sé yo. Pero bueno, esto va por el tema de la deflación y de la T. Sí. Porque lo que tiene que asumir, no pueden los católicos, los militantes de base católica, estar llorando por la 3T. No, te tenés que autoorganizar. Y te autoorganizás así. Te autoorganizás así. Hoy, justamente con la tecnología digital, controlas todo, no te lo pueden afanar. No te lo pueden afanar. Y como dijimos siempre, ahí está Clelia, mirá, leyendo la declaración fundante del movimiento del Cámara en el patio que compartía con Jerónimo Podestá. Entonces, pones a los BRICS a auditar los 1.500 millones de dólares, mirá qué interesante. Del Vaticano, ¿no? Y dentro de eso, mirá, estoy imaginando ahora sobre la marcha, Francisco. Y organizamos al pueblo de Dios que todos ponemos $1 en un fondo fiduciario que administran los BRICS. Dentro de ese acuerdo con los BRICS, la iglesia entra en China, que es el tema pendiente. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Porque vos viste que ahí hay un problema, que el Partido Comunista quiere designar él los obispos. Y Francisco no puede. Entonces están con ese problema, por eso Francisco no visitó China. Hizo un encuentro en Mongolia, donde fueron todos. Pero acá tenés una herramienta. Estoy seguro que si le propones que para potenciar a los BRICS, el pueblo de Dios católico arma un fondo fiduciario y lo maneja los chinos, a los 2 minutos está visitando China, deja el pragmatismo del gato, ese va a ser gato negro, gato blanco y gato, ¿cómo es? Blanco y amarillo, es la bandera del Vaticano. No tiene problema, los chinos te hacen otro gato enseguida, ¿eh? Te fabrican otro gato al toque y meter la iglesia donde está el crecimiento demográfico más grande. Mira, se me ocurrió ahora, ¿eh? La verdad que no te lo dejamos. Ves que ya abriste la puerta y te dije, agárrate, porque nosotros somos así. Prepararte porque no lo estamos diciendo en mentira, lo estamos diciendo en serio. Bueno, saltamos de la crisis a meter la iglesia de la crisis. A meterla en otra crisis. Sí. Bueno, a ver. Sí, en una solución, más que en una crisis. Algo para agregar acá, porque yo después tengo otras. Sí, antes de coso. Me parece que tiene que ver esto de la vaquita solidaria, tiene que ver con esto de que Jesús lo plantea, eso de ¿para qué juntás guita? Que también lo plantea Francisco en Godo, ¿no? Es decir, en lugar de ver lo divino, ver lo creativo, te dedicas a acumular dinero. Como todo el mundo acumula, el dinero no circula, ¿sí? Y todo el mundo tiene deudas que no traban. Me acabo de acordar de un sketch de los Tres Chiflados, no sé si lo vieron. A ver. No. El sketch de los Tres Chiflados. Bueno. ¿Cuál? Ahí están. Ese de la deuda que le dije. El de la deuda de los $20. Muy bueno. El de los $20. Están como en triángulo, uno dice, tengo $20, tengo $10 y uno le dice, me debes 20, te doy 10, me debes 20, te doy 10, te debo 10, va pasando, claro. Toda la vuelta, se salda la cuenta con $10. Exacto. Sí. Vamos a buscar el sketch y se lo mandamos a Francisco. Mira, ya tenés resuelto el problema de finanzas. Tenés resuelto el problema de finanzas, claro. Mira, me hiciste acordar ahora, dentro de los nuevos paradigmas, entre todos los papeles encontré algo que se lo hicimos llegar a la Conferencia Episcopal Argentina, obviamente al cohete en el año 2019, no le dieron 5 de bola, como siempre buscando que se metan en la resolución del Banco Central a favor del pueblo en la Argentina, pero ahí hicimos alusión a algo que también te lo trasladamos, Francisco, como pueblo de Dios. Ahí recuperamos algo que está olvidado, que es que Jesús habló en arameo. Porque el arameo era el lenguaje también, me dijiste, del... Sí, del Antiguo Testamento, de muchos pueblos del Medio Oriente. Entonces todo el mensaje está en arameo. Y hay un libro que nosotros recuperamos, que acá no circuló en la Argentina, pero sí en Barcelona, donde transcriben del arameo al castellano
el Padre Nuestro incluso. En esa transcripción al Padre Nuestro, del Padre Nuestro, ha habido tergiversaciones muy graves de la palabra de Jesús. Vieron que venimos hablando de la censura, las tergiversaciones y tutilifioqui. En Jesús, el verdadero mensaje de Jesús en arameo fue el siguiente en el Padre Nuestro: danos el pan de la necesidad nuestra diariamente y líbranos de las deudas nuestras, así como también nosotros hemos liberado a nuestros deudores, y no nos metan en apuros. Escucharon, ¿no? Jesús decía: no metan en apuros al pueblo de Dios por las deudas. Sí ponnos a salvo de lo dañino. Si no, no. Y no nos metas en apuros, sino ponnos a salvo de lo dañino. Porque tuyo es el reino y la fuerza y la gloria por los siglos de los siglos. Este es el Padre Nuestro original de Jesús, que no es el que hoy se reproduce en las iglesias católicas. ¿Sí? Ha habido muchas tergiversaciones porque evidentemente era muy molesto. Está hablando de deudas, deudores que se perdonan, que esto, pero encima este concepto: no metas en apuros al pueblo. ¿Escuchaste, Milei? ¿Escuchaste? Entonces no podemos ir a bendecir el despacho de la vicepresidenta Villarreal con este mensaje de Jesús en arameo. No se puede, porque es dañina. Son dañinos. Es un gobierno que está demostrado, vino a dañar. No sé si se podrá retirar una bendición. ¿Vos qué opinás? Una vez otorgada. Averigualo. Creo que debe quedar caduca. No debe tener validez. Bueno, averiguemos bien que si se puede, porque se lo vamos a pedir a García Cuerva. A García Cuerva que le retire la bendición del despacho que le hizo a la Villarreal. En el marco del mensaje de Jesús en arameo. Le tienen que retirar esa bendición. Si no, estás bendiciendo el daño. ¿Qué quedamos? Bueno, como ven, cada vez estamos más molestos, por suerte. Y yo cuando estoy molesto estoy muy contento. Si no estoy molesto me aburro. Claro. Creo que uno no cumple la función para la cual ha venido al mundo. Exacto. Que es molestar al poder, desnudarlo, desarmarlo, perdonar, rendite y ahí te perdono. Claro. Pero se tiene que rendir, ¿Sí? Y reconocer los errores. Entonces, bueno, a ver, quedás a cargo, entonces averiguar cuáles son los procedimientos para retirar la bendición. Mirá las cosas que van, mientras que vos buscás, Guillermo. Sí. ¿Te acordás que habíamos quedado con el tema de la deuda, en tanto no falacia, sino en tanto eufemismo? Sí. Bueno, a mí que, viste, como vos decís, soy medio catolicucho. Me agarré yo tengo en casa el diccionario de teología bíblica y busqué deuda. Ajá. Deuda, a ver qué dice, qué sé yo, ¿no? Para salir del tema económico del crédito y qué sé yo. Y te remite deuda y te dice pecado. Pecado. ¿Cómo pecado? Y digo, es para, como decimos siempre, no es para desarrollarlo, pero el tema es que uno está en deuda, ¿sí? Desde el inicio, desde el cuentito de Adán y Eva, con el padre que te crió y te dio todo, ¿sí? Que te dio todo, sí, pero mirá, todo lo que ves acá es tuyo, esto no lo toques, esto solito no lo toques, ¿sí? Bueno, haceme caso. ¿Sí? Al no hacer caso, rompes la relación con Dios y vos quedás en deuda al amor del Creador. Ahí plantea el tema de la deuda desde ahí. Y entonces, después estuve viendo un poco, sí, después en el diccionario de Derecho dice deuda, la contraparte de un crédito. Sí. Lo monetiza el asunto. Monetiza el asunto, puede decir que hay una cuestión de vinculación con el amor. Claro. En términos teológicos. En términos bíblicos,
hay una vinculación con el amor. Bueno, Para que sea deuda, ¿sí? Sí. No, sobre digamos, el relato bíblico de Adán y Eva tengo otras versiones, digamos, Sí. no relacionado con la deuda, sino con que el querer ser, tener más conocimiento que el conocimiento divino, eso era la arrogancia de querer Claro. comer del árbol de la sabiduría. Mm. O sea que el hombre sí es y la mujer somos parte de la creación divina, ni más ni menos. Eso, ponernos, como diría ahora Francisco, pueblo de Dios, bueno, nos ponemos a esa altura. Esa Claro. es, digamos, la otra interpretación de que ahí no hay pecado, no se habla de pecado en el Antiguo Testamento. Directamente no existe la palabra pecado en hebreo. Ah, mira. En la ¿Y en lengua arameo? original, y tampoco porque Hay el que averiguar en arameo, porque era ahora ya- el arameo era la base, o sea que no lo tradujeron, porque si no encontrarías esa palabra todo a lo largo de diferentes libros que hubo en el Antiguo Testamento. No fueron escritos todos por lo mismo, pero todos coinciden en no usar el término concepto pecado. Sí, error. Bueno, Se habla del averiguamos error. entonces el origen de la palabra pecado, a raíz de lo que lo dice, cómo sí, se sí. gestó, cómo se generó. Sigamos Ajá. trabajando en eso, porque Sí. fíjense que esto recién empieza. Digamos, la convocatoria que hizo Francisco Va para recién largo. empieza. Aunque los tiempos van a ser muy cortos, porque ahí van a haber unas curvitas, bueno, todavía no las tenemos hechas, pero van a ser para el próximo programa, sobre este proceso de socialización que ahora lo vamos o sea, el proceso de socialización que empieza con la revolución tecnológica a fondo en 1970, cuando desaparece el último poder imperial, que era la relación de la moneda con el oro, libra o dólar, y que si no, empieza la socialización mundial, imparable, sigue avanzando, y va a llegar en nuestro pronóstico como observatorio en el año 2030 a la socialización total. Nosotros decimos hoy, en una curva que la vamos a presentar en el próximo programa, no la tenemos todavía, la tenemos conceptualizada pero no dibujada, que el proceso son las dos caras de la misma moneda. Vos tenés un proceso y acá disentimos también, corregimos a Francisco. Francisco habla durante la exposición de economía popular, ¿no? De que los movimientos sociales, economía popular. No, ya no alcanza esa categoría de interpretación del proceso social. Es economía socializada. Porque hay la economía mundial se divide en dos sectores. A esta altura, y son los hechos, lo demuestran. Una economía monopolizada, cada vez más monopolizada, en crecimiento exponencial, que ahora vamos a ver cómo se termina comiendo la cola a sí mismo. Y el resto de la economía, que es la economía socializada, o sea, la economía vinculada a la práctica de los monopolios y la economía vinculada a todo el resto de la economía que no es monopolio. Y por eso hablamos de socializada, que abarca desde cooperativas, pymes, profesionales, los empleados públicos. Todo eso no funciona vinculado a la renta monopólica que saca un pequeño grupo de, pongámosle, 10.000 empresas monopólicas en el mundo. ¿Sí? Son dos economías, Francisco. Esos nuevos paradigmas que vos buscás no es economía popular y los empresarios, no. Porque hay empresarios dentro de la economía socializada también. Un pequeño comerciante, una pyme, una cooperativa, un excluido, un trabajador del plan social, un jubilado. Todo eso es una lógica que funciona bajo la economía política de los subsidios. Y acá viene el punto. Los monopolios ya han concentrado todo y aún así empiezan a perder cada vez más plata, a pesar de tener un poder monopólico, como ha desaparecido por la cuarta T. Sí. La ganancia monetaria, la economía política del mundo es cada vez más una economía política de subsidios. Ya no es una economía política de ganancia. Y en esto tiene que modificar todas las academias católicas lo que enseñan en las universidades. ¿Sí? Porque el 90% de la economía del mundo funciona por subsidios. Y el 10% funciona por prácticas monopólicas. El impuesto es una parte del subsidio. Y en esto estamos avanzando respecto a lo que escribíamos 10 años atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 90% de la economía funciona por la emisión de moneda, que es una política de subsidios que hacen los 200 estados hoy en el mundo.
Y ese 10% de monopolios viene en una caída cada vez mayor. Porque los estados cada vez le vienen poniendo, y ahora está el ejemplo, como decía recién Alberto, de cómo Lula le terminó ganando a Elon Musk. Le puso $3 millones de deuda, de multa, y ahora acepta la regla de juego Elon Musk que le puso el Estado brasilero y la Corte brasilera. Entonces, ¿vieron que no es verdad? Ahí está. Y hace un programa atrás el otro se había ofendido y todo salía, todo, hasta los progres se sentían, decían no le conviene a Lula pelearse con las redes. Le ganó a las redes, el Estado, Lula, conduciendo el Estado, le ganó a las redes racistas en Brasil. ¿Sí? Y ahora va a abrir las cuentas de Cerimedo, que es el que está trabajando con Milei, que no la quería abrir, Elon Musk. ¿Se da cuenta de todo lo que se viene? ¿Se da cuenta de lo que es cuando hay una determinación política y un Estado? Sí. ¿Qué pasa? No. ¿Se da cuenta lo que se logra cuando hay una conducción política, un líder político y el Estado? Entonces, esta dinámica de la socialización del mundo tiene plazo, se viene produciendo, los datos lo dan, 2003. En 2003 no hay más economía capitalista en el mundo, es un simulacro, está todo socializado. Y por eso los movimientos sociales tenemos que asumir ese protagonismo y la comprensión de eso y la lucha de eso. Ya no se va a tratar de luchar con Elon Musk, porque va Elon Musk a venir a pedirte a vos, por favor, dame un subsidio para subsistir. ¿Vieron lo que hoy están peleando los jubilados en el Congreso? Te lo va a pedir Elon Musk dentro de 3 años. Ya te lo están pidiendo. Ya se lo están pidiendo. Chanta puede ir y tocar la campanita, hacer el circo ese, la ridiculez de tocar la campanita. Entonces, porque ¿saben qué pasa? Y acá va un concepto central y volvemos a Juan 23 y su cambio de jerarquía. Cuando Juan 23 iguala el pueblo de Dios a la institución iglesia, ¿saben qué está haciendo con esa igualación? Desaparecen las falacias imperiales. Desaparecen los pueblos que dicen tener un destino manifiesto. Desaparece el pueblo que dice ser elegido de Dios. Desaparece los pueblos que dicen que luchan por un espacio vital. Desaparecen los pueblos que dicen que luchan por una guerra fría. Entonces, la inversión que hizo el Papa desarma a la OTAN religiosa. Aunque después siguió funcionando, desde luego lo sabemos. Pero estratégicamente se acabó. No hay más destino manifiesto de ningún pueblo, ni ningún pueblo es el elegido de Dios. Porque la Iglesia Católica dijo pueblos de Dios en igualdad de condiciones con las instituciones. Nadie puede demostrar que ha sido elegido por Dios. Y nosotros esto se lo planteamos y Francisco nos habilitó, y ahora vamos a volver también a molestar con este tema. Cuando empezamos con el observatorio, con el movimiento del Cámara, y cuando empezamos con otro paradigma que hicimos juntos y que está en lucha, el planeta agua, dijimos que íbamos a hacer la teología del agua. Y en esa teología del agua, el concepto ¿cuál es? No hay ningún texto bíblico, ningún texto religioso que haya creado el agua. Ni judío, ni musulmán, ni católico, ni nadie. Se lo consultamos a Francisco, es verdad, dice, en la Biblia el agua no está creada. Le digo, ¿sabes por qué no está creada, Francisco? Porque Él es el agua es Dios. Y por eso no la crea. No hace falta que la crea, porque el agua es vida. Sin agua no existiría, no estaríamos hablando acá nosotros. No existiría este fenómeno único en el universo que es el planeta agua, como le decimos nosotros, no el planeta Tierra. Entonces, Dios está experimentando cómo le va con el desarrollo de la vida en este planeta. Si le va bien, experimenta en otro lado. Entonces nosotros le planteamos esto a Francisco, y es más, lo dibujamos con Sebastián Baiza en un nuevo pacto de Abraham.
Vieron que Abraham subió a la torre de Moisés y qué sé yo, y le hizo el pacto, ahí apareció Moisés, apareció Dios y les habló. Bueno, nosotros hicimos con Sebastián Maiza un dibujo que expresaba esto. Cuando hicimos la historieta de Juan Bagual, empezaban a subir a la torre de Babel todos los pueblos que habían estado en guerra, están en guerra desde hace 5.000 años. No sé cuándo fue el pacto de Abraham, 5.000 años por ahí, más o menos, 4.500 por ahí, bueno, 3.000 por ahí. Entonces, en la historieta, que para nosotros es la plasmación del principio de la teología del agua, que es superior a la teología de la liberación, iban subiendo los 3 pueblos, contando todas las cosas que habían pasado y demás. Y de repente aparecía la voz de Dios cuando llegaban arriba, y con gran sorpresa iba Francisco al frente también de la subida iba Francisco con los pueblos de arriba subiendo a la Torre de Babel. Con Abraham también venía en el camping, en el tour. Eran varios. Sí. Y entonces de repente aparece, iban los musulmanes, iban los judíos, iba Abraham, iba Francisco, iban todos. Y de repente aparece Dios y les dice: los estuve escuchando, todo lo que venían contando de estos 4.500 años. Y me di cuenta que cometí un error. Fíjese, lo mismo que está diciendo Francisco, corríjanme. Y entonces yo le propongo un nuevo pacto, porque mi error fue plantearles la tierra prometida, y fue no ponerle la condición para la tierra prometida de que no se estigmaticen entre ustedes para lograr el objetivo de la tierra prometida. Por eso hoy hay guerras, o ha habido tantas guerras a lo largo de estos milenios. Entonces yo les propongo un nuevo pacto. Hagan el pacto, hagan el pacto del agua prometida. Esto le hicimos hablar a Dios con Sebastián. Yo dije: Francisco nos saca carpiendo. Hagan el pacto del agua prometida, donde el principio básico es que la humanidad no se estigmatiza entre sí. La historieta seguía que chochos bajaban y empezaban a construir ese nuevo pacto. Hacían el nuevo pacto con Dios, y se lo mandamos a Francisco. Dijimos, bueno, de acá la excomunión, y nos dijo: mínimo, sigan así, sigan adelante con esa creatividad. Eso nos dijo Francisco por un correo electrónico que por ahí anda. O sea que nos autorizó a que hagamos hablar a Dios, que construyamos una nueva teología y que desarmemos el principio del pueblo elegido y planteemos pueblos sin estigmatización entre sí. Como agua prometida. Miren todos los nuevos paradigmas que acaba de desempolvar Francisco con esta convocatoria que hizo. No sé si se da cuenta. Ahí hay una imagen que sintetiza todo eso, que es el Pentágono virtuoso, que se lo vamos a plantear, que él habla, fíjate, justicia intergeneracional demográfica, hablamos nosotros, y él habla de intergeneracional. Esos 5 pentágonos, ese pentágono virtuoso, es el que vamos a desarrollar a partir de esta convocatoria. Es la guía, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos tirado acá algunos conceptos, pero ahí están las nuevas convenciones, la partida cuádruple, la nueva teoría monetaria que se refiere a esto, implica la cuarta T. La cuarta T obliga a una nueva teoría monetaria, inevitablemente, la renta básica universal y ecológica, la convención de comunicaciones y alfabetización, porque otro proceso positivo, que ahí también disentimos con Francisco, y la justicia intergeneracional demográfica, o sea, contemplar la evolución demográfica de cada continente y en base a eso proyectar políticas y acordar políticas entre los estados sin estigmatizaciones para cumplir con la teología del agua. Y no, estaba por decir algo de... ¿Qué era? Ya me olvidé. Se me escapó cuando leí arriba. Sí. De que el otro proceso, así como se está en un proceso de socialización
económica, se está en un proceso virtuoso. También por eso decía Francisco, ahí también nos permitimos corregirte, la inteligencia artificial está produciendo un proceso virtuoso de alfabetización popular. De hecho, nuestro programa, que se llama Nuevo Poder, se inspira en esa creencia, o en esa convicción, o en esa demostración de hechos, de que lo que estamos aprendiendo en la humanidad es a usar una nueva tecnología. Tendrá sus costos inmediatos, ya sabemos, la fake news, todo el desastre que hace el poder con una nueva tecnología, como también habrá tenido sus costos de quemarse las manos cuando el hombre empezó a aprender a manejar el fuego, seguro, que se produjeron incendios, muertes, ya sabemos, hasta que hoy el incendio y que alguien muera quemado es la excepcionalidad absoluta en la historia cotidiana. O el descuido. ¿El descuido de qué? Córdoba. Nah, bueno, está bien, pero... Sí, ¿se entiende? Digo, no, sí, no, bueno, pero... Porque, bueno, pero... Ese es excepcional. Es el manejo del fuego eso. Es el manejo... Eso es el manejo del fuego, no es un descuido. Es el manejo del fuego, es a propósito. Pero es excepcional. Sí. En la guerra también hay fuego. Sí, o sea, hay objetivos... Bueno, sí. Pero, ahí también dicen que hay como el corredor bioceánico está justamente en la zona incendiada todos los años. Pero quiero decir, el fuego es un ejemplo, pero cualquier otro ejemplo de tecnología, vos aprendiste a manejar la tecnología nuclear y tiraste una sola vez una bomba, 2 veces va, sobre los japoneses, que sobrevivió el padre Arrupe. Nunca más se tiró una bomba atómica. Y cada vez tenés más. Entonces... No sabemos para qué. Al cohete. Claro, forma parte de la cuarta T eso. Forma parte del problema de la cuarta T. Ahora, no la usaste. No mataste. Podrías haberte matado toda la civilización varias veces con toda la bomba atómica y no mataste a nadie más. Solamente la bomba atómica mató 200.000 personas 250.000 en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la humanidad, y ese optimismo lo tiene Teilhard. Porque Teilhard tiene esta perspectiva, nosotros no la desarrollamos, la aprendimos de Teilhard de Chardin, leyendo todos esos libros que le presentamos a Francisco, una extracción, porque no se conoce el pensamiento económico social de Teilhard de Chardin, se conoce la concepción esta de que el paraíso es un proyecto, de que había ¿cómo es? El punto omega. El punto omega y para adelante y para arriba, y que había la ciencia y la fe no eran contradictorias, pero la parte donde él analiza el proceso de enrollamiento de la materia como causa del salto de conciencia, de socialización y de ultrapersonalización y del cerebro colectivo, no lo conoce nadie. Nosotros se lo presentamos acá a Francisco después de habernos leído en el Colegio Máximo de los Jesuitas en San Miguel todos los libros, y he hecho un extracto que se lo pusimos en este documento de casi 300 páginas a Francisco, extrayendo todos los conceptos que ahora hay que volver a leer, que escribió el padre Teilhard de Chardin, porque hoy son necesarios, hoy es inevitable en este proceso de alfabetización. Esos conceptos de Teilhard, de enrollamiento de la materia, es la inteligencia artificial. No hay más enrollamiento de la materia, como lo describió el padre Teilhard de Chardin, que la inteligencia artificial hecha por los seres humanos. Nada más que hay que aprender a manejarla. Hay que aprender a, como ya digo, como fue el fuego, la energía nuclear, un coche. ¿Te imaginas que se subió arriba de la primera bicicleta? Se cayó. Seguro. El equilibrio... Bueno, estamos en lo mismo. ¿Sí? Y la inteligencia artificial lleva 10 años nada más, o menos. Ponele 20, si querés, este primer siglo. 20 años, ¿qué es en la historia humana? Nada. Eso decía Teilhard de Chardin. Cuando... incluso hasta escribió cartas de optimismo después de la masacre de Nagasaki, condoliendo, desde luego, contra las muertes, pero diciendo este es el inicio de otra época de la humanidad, que hay que mirarlo en el largo tiempo. Entonces, tenemos mucho, hay mucho laburo para hacer, para actualizar, para movernos, como ya les digo, en un ratito nomás aparecieron todas estas cosas porque hemos hecho muchísimo. Son 50 años. Mi primer paradigma fue cuando vi el programa de Perón y Helvar en el año 73 y quise cambiar el programa de estudio del colegio secundario en el segundo año. Con el Cabezón Serafini, con Yugureski, con Quique Moadet y todo, queríamos que el programa de Perón pasara a ser parte de la currícula
hacíamos quilombo dentro de la escuela, con el centro de estudiantes y todo. El tipo decía, no, pero tengo una currícula, no me interesa, póngame de clase, tráigalo acá a Gel para hablar. Hacíamos un despelote terrible ahí en el Urquiza. ¿Se dan cuenta? Y ahí me di cuenta, a los 15 años. Así que mire desde dónde venimos peleando nuevos paradigmas. Y vamos a seguir, porque no hay nada mejor para el mensaje de Cristo que un nuevo paradigma, porque Cristo fue un nuevo paradigma. No fue el único, ¿eh? Ahí tenemos, ¿no? El mensaje, Alberto, el tema de la socialización de Confucio, Jesús y el Che. No se asuste, compañero Francisco, ¿eh? No se me asuste. Que no estamos hablando. Ahí está. Ese es otro programa que hicimos hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto ya hicimos tanto, porque en este 150 avanza la socialización universal, que está Confucio, con una concepción que hoy es tremendamente usada y respetada por el Partido Comunista Chino en toda Asia, Jesús y el Che. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí? ¿Por qué le hablábamos de la socialización? No estamos haciendo, no entramos en la discusión de la lucha armada. Por favor, Francisco, sacate eso de la cabeza, no tengas ese trauma con los que fueron guerrilleros, que lo tenés con varios. Vos tendrías que haber recibido a varios guerrilleros argentinos que no aceptaste recibir y que no están en la lucha armada ya, pero los tendrías que haber recibido a todos, porque recibiste a cada personaje. Sí. Entonces, porque el problema no es la lucha armada, no es que está mal o bien, es que no duras un segundo. ¿Se dan cuenta? O sea, hoy con la tecnología digital es imposible toda estrategia. Pero lo más rico que tienen estos hombres son la concepción de nuevos paradigmas. Los tres, Confucio, Jesús y el Che, concibieron nuevos paradigmas. Por eso fueron atacados por todos los sistemas. Al Che lo atacó el sistema socialista. A Jesús lo atacó el templo, lo mandó crucificar, y el Imperio Romano. A Confucio lo atacaron desde los países limítrofes, porque el tipo estaba unificando al Imperio Chino. Lo atacaron los japoneses, lo atacaban... Bueno, es inevitable para el que construye un nuevo paradigma ser atacado por el que es molestado. Ahora, los tres describieron por distintos cursos nuevos paradigmas para la socialización universal que tienen que formar parte de los movimientos sociales. Los movimientos sociales católicos tienen que asumir la bandera de estos tres. Si no, no son serios. Y no estoy hablando de la violencia guerrillera del Che, no estoy hablando de eso. Lean los planteos monetarios, físicos, de planificación de la economía, del hombre nuevo, y júntenlo con el cardenal argentino que casi llega a Papa, mucho tiempo antes que Francisco, que fue Monseñor Pironio, que escribió montones de libros sobre el hombre nuevo, siguiendo el ejemplo del Che. Era el obispo de Mar del Plata, que la Operación Cóndor le mató a la secretaria como advertencia. Entonces el Vaticano lo sacó a Roma para protegerlo, y ahora Francisco lo va a beatificar y lo va a santificar. Monseñor Pironio, los libros sobre el hombre nuevo en línea con el hombre nuevo del Che. Entonces eso es lo que tenemos que romper las cabezas dogmáticas y meter a todo el mundo a sacar lo mejor que dio. ¿Se dan cuenta? Porque a eso nos convocó Francisco. De hecho lo está haciendo. La Laudato Si es eso. No hay nada más coherente con el pensamiento revolucionario para un hombre nuevo que la Laudato Si. Las categorías que están planteadas ahí no son solamente por el tema ambiental. Plantean la 4T. Uh-huh. Ahí está planteada la cuarta T. No, en el impacto ambiental y en el problema del tiempo libre, el tiempo ocioso de la humanidad, de la productividad, de todo. Hay que volver a leer la Laudato Si, ya tiene 10 años. Porque ahí está el hombre nuevo de esos tres, de Confucio, de Jesús, de Monseñor Pironio y del Che. Así que bueno, no sé si tenemos algo más de ahí, de imágenes que quedaron, o si queremos decir algo más de... Entonces, socialización y alfabetización masiva en curso, digital, son los grandes optimismos que Francisco tiene que asumir. Tiene que a partir de eso obligar a cambiar los programas de estudio de todas las universidades católicas en el mundo, las tienen que actualizar.
¿Mm? ¿Y qué más? Yo te iba a hacer una pregunta con respecto a la exposición que habías hecho, con respecto a el 90% de la producción, del reparto... De la economía socializada. De la economía socializada es subsidio, ¿no? Funciona con subsidios, o sea, con moneda que se emite para que circule lo que hace esa gente. Bien. El otro 10% es... Monopolios. Monopolios. Monopolios se maneja con la idea de ganancia o de subsidio. Con las dos. Con las dos. Cada vez más con subsidio y menos con ganancias. Ajá. O sea, el monopolio, su naturaleza histórica es la ganancia. Sí. Pero por la revolución tecnológica cada vez la logra menos. Entonces tiene que acudir a dos cosas. Usa los subsidios directos que pide para energía, para materia, qué sé yo, pero no tendría mercado si la economía socializada no funcionara con subsidios. No le compraría a nadie lo que produce. El indirecto. O sea, la economía socializada termina comprándole productos permanentemente a los monopolios. Pero la plata de esa economía socializada, que está sostenida por la política de socialización y subsidios, es lo que le genera el poder de compra a esa economía socializada, que bueno, lo tenés que comprar ahí porque los coches son los únicos que lo fabrican, sí. el petróleo te lo manejan 20. ¿Entendés? Entonces, en realidad el monopolio recibe directamente subsidios cada vez mayores, la parte de la ganancia cada vez es menor. Esto está planteado en el documento del iceberg que está acá, la composición orgánica del capital sistémica se llama, que es una categoría que encontramos nosotros, donde a la dinámica de ganancia y trabajo hay que sumarle los subsidios que recibe el Estado, cada producto. Eso no, que cuando nosotros planteamos la partida cuádruple, significa incorporar eso que hoy no se mide, no se pone en la contabilidad de las empresas, esa masa de subsidios directos que recibe. Pero hay una que se mide mucho menos, que es, si vos le dejara, la economía socializada dejara de recibir emisión de subsidios para vivir y qué sé yo, esto no tiene mercado. Porque es el 90% de la población. O sea, tendrían un mercado solo para 800 millones de personas, no 8.000 como hay hoy en el mundo. El 90% fuera. Sí, si está el 90%, si el 90% vive de subsidio y ese que recibe subsidio va y le compra a los 10.000 monopolios en el mundo, si vos te pongo una cosa así, por el absurdo, pero que es bueno a veces pedagógicamente, suponete que durante 3 meses no se recibe subsidio y nadie cobra el sueldo de los estados, jubilaciones, nada. Aparte que se arma un estallido social infernal, esto no tienen a quién venderle. Claro, pues no hay cómo comprar. No tiene cómo comprar. Bueno. No sé si te contesté. Creo que sí. Es otra concepción, es otra visión del de mundo. Cómo está funcionando el mundo. Pero como decía Perón, la única verdad es la realidad. Esto, decime que no, que alguien me diga que no es así. Que no es así, claro. Que la cosa hay ganancia. Sí, puede haber un pedacito, pero ¿qué proporción y qué es lo que incide? Con esto de que no, y yo las empresas... Pará, papá, los estados están definiendo, pues son los estados los que están emitiendo por la presión de los pueblos... Que la cosa camine. Para contener, para esto, para el otro, para que camine, los bien intencionados para que tengas buena calidad de vida. Los que son contención, como acá, hijo de puta, te emiten para que no estalle la cosa. Claro. Bueno, pero la realidad es que todo termina funcionando a vía de subsidios, ¿no? Sacale los planes sociales. ¿Cuánto le cae la demanda a los monopolios de la Argentina? Sacarle los planes sociales y decirme cómo haces para pagar la luz. Digo, no, ¿cómo haces para caminar? Porque claro, te van a comer vivo. Te van a comer, el que no cobra el plan social viene y te come a vos. Entonces, ahora ¿qué hicieron? Fíjate vos, son todos muy liberales. Ahora le subieron la tarjeta alimentaria de 14 a 17 años. Mirá si serán cínicos. O sea, hasta ahora la tarjeta alimentaria era hasta los 14. Ahora se la subió a los 17 porque, claro, se da cuenta de que hoy se publican los datos de la pobreza que son escandalosos del INDEC, pero aparte es el año que viene electoral. Quiere que esos de 17 que voten estén recibiendo 80 lucas por mes para que morfen. Hasta ahora no recibía. ¿Pero en qué quedamos, Milei?
más Estado, menos Estado, o el Estado que coimea a los jóvenes para que te voten a vos? ¿Cómo es eso? Fíjate, de eso nadie habla. Y lo acaban de sacar por un decreto. ¿Sabés que es una cosa que te propongo que hagas, A que ver. expliques en otro programa? Que ¿cuál sería un cálculo real de INDEC? ¿Cómo se calcula? ¿De Para inflación salir o de pobreza? de todo, de a partir del INDEC, basan todo, el salario mínimo, esto, lo otro, los alquileres. Bueno, ¿cuál sería la forma verdadera de hacer un cálculo? De la inflación, de cómo eso incide en todos los Sí, costos. primero te lo digo así al toque, lo primero que hay que hacer es una inflación por sector social. No puedes tener un índice común para un tipo que gana 300.000 pesos y el que gana 10 millones. Porque la incidencia de los alimentos del que gana 300.000 es el 90% de su sueldo, y en el que gana 3 millones es el 10. O menos. Y entonces aumentó, o sea, es O sea, irracional. sí, además la Tenés que segmentar Segmentizar. la inflación por sector social. Es lo primero que te digo así al toque. Entiendo lo que decís, lo voy a trabajar más. Sí, porque Pero eso te la digo al toque. hay un problema, ¿no? Por ejemplo, con los alquileres, con la vivienda, ¿cómo calcular? Porque en general el que cobra 3 millones no es el que está alquilando, ese es propietario. No. Los que alquilamos Bueno, por somos eso. los, ¿no? Los de la jubilación mínima, Bueno, pero o te los puedes ir a vivir a de la los villa. trabajos. Claro, No, la villa es más cara. Urbanizada, que alquilar. urbanizada. La villa es más cara que... Te alquilan también. Pero más caro todavía. También, cara, sí. Bueno, pero lo voy a trabajar. Pero bueno, ahí tenés. Una cosa es el índice de inflación, por lo que vos decís. El tipo que alquila y el que no alquila. No puede ser igual para los dos. Pega distinto. Y sí, Pero es lo mismo que la comida. El tipo que es propietario, bueno, es un índice. Antes de cerrar, miren, esta cuestión de los nuevos paradigmas, quiero que lo muestren acá. No sé si lo tenés, no te lo mandé. Quiero recordar que esto empezó en 1992. Fundamos el Centro de Estudios Entrópicos Rodolfo Walsh. Y descubrimos ahí la economía ecológica, bueno, todo lo que ya vamos a hablar. Pero me gusta mucho, a ver si se ve ahí. Esto tiene, 1992, ¿cuánto tiene? Del 90. 30 años, 32 años. Este fue uno de los primeros estudios que hicimos sobre la economía ecológica, donde la exponencialidad de la tasa de interés es una convención humana absurda. O sea, te están demostrando los principales economistas del mundo de la economía ecológica que la exponencialidad que se le aplica a la deuda externa es una convención humana absurda. Y sin embargo te la vienen manejando porque es una herramienta imperial de control. Nosotros hicimos acá toda una traducción, bueno, después lo vamos. Pero quiero ponerlo esto porque acá fue uno de los grandes saltos de nuevos paradigmas técnicos y económicos que demostraron que la economía monetaria es falsa. Ahí fue donde descubrimos nosotros eso y empezamos a investigar hace 30 años. Ese dibujito me parece que lo ilustra mucho. También lo habíamos ilustrado con un par de chistes que nos envió Kino, una carta documento muy amable, nos llamó por teléfono para que no usáramos sus chistes. Usábamos chistes para divulgación, así como usamos este que era de Aldo Rivero, teníamos este otro, y yo hablé con Kino, una voz muy suavecita, mire, no usen. ¿Ven? Fíjense, ahí está. Ese se ve ahí, no. Ahí. Eso se llamaba alta entropía o baja entropía, esa es la cuestión. Es un chiste donde ver un típico café de Buenos Aires, donde hay un señor muy cómodo, muy tranquilo, sin celular, sin computadoras, disfrutando de la vida, tomando un café y demás, y el resto de la gente con un rostro, digamos, traumado, enojado y demás. El único que está con una sonrisa es el que no tiene nada electrónico. Entonces, esto lo escribíamos hace 30 años atrás, cuando no estaba el auge hoy de lo electrónico, y poníamos alta entropía o baja entropía, esa es la cuestión, haciendo una analogía con ser o no ser, esa es la cuestión. Alta entropía es la tecnología, y baja entropía es este señor que está tomándose un cafecito, ahí lo ve, tranquilo, bueno, tranquilo, y Kino me mandó una carta de documento a mi casa, porque el centro de estudios funcionaba en mi casa de Maure, diciendo que no podía usar sus chistes sin su autorización, que no lo hiciéramos mal, y bueno, está bien, la próxima vez lo... Pide su autorización. Sí.
Bueno, esto para ver desde cuándo venimos remando la cosa. Así que, muchachos, a estudiar arameo, ¿eh? Y a rezar en arameo. Y Gustavo García Cuervas a ver cómo le saca la bendición a Villarreal de su despacho, que siguen yendo a visitar a los genocidas a la cárcel. Eso no tiene ningún problema. Sí, hay nuevas visitas que no se sabe quiénes fueron. Mira. Siguen, sí. Así que, y eso es Villarreal, con todas sus mentiras. Vos querés decir Villarroel, cuando decís Villarreal, para que la sepan, está hablando de Villarroel. Fíjense la necesidad que tienen, y se lo recomiendo ver. Ahí tenemos una cosa de una obra de teatro, ¿no? Para cerrar, de El Debate. Es realmente muy interesante. Es una obra de teatro del debate entre Rucci y Tosco, que se da en el Teatro de la UOM, acá en Capital Federal, que es el lugar histórico de Lorenzo Miguel. El lugar de las asambleas de la UOM es también teatro los sábados y domingos a la noche. La obra actúa Fabián Vena, de Rucci, y es muy interesante porque es un debate que yo me acuerdo que se dio en el año 73, un mes antes de las elecciones de Perón, en un programa que era político, pero era un debate entre los dos y dos periodistas, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Tenés las imágenes, ¿no? Por ahí, ponelas. Ahí está, a ver. Y era un debate, era como si los periodistas lo chuseaban con preguntas a Rucci, que era el hombre de Perón, y a Tosco, que ahí aparece como el hombre del Cordobazo, cosa que no es verdad totalmente, ¿no? Es como que fue el artífice del Cordobazo, cuando el Cordobazo lo hizo Bandor, Atilio López y Tosco. No lo hizo Tosco solo, a través del ESMATA. Entonces, pero es muy bueno, más allá de eso, obviamente, ahí se dan cuenta cuando hablamos de revisionismo, cómo hay que seguir trabajando, porque es espectacular, hay que verlo. El nivel del debate que da Rucci, ahí lo tienen, ¿ves? Fabián Vena actúa como Rucci de una manera bárbara, espectacular. Sí. Las respuestas son impecables, el guión es impecable. El otro actor, no me acuerdo cómo se llama, que actúa de Tosco. Entonces es el debate. Fíjense, no hay versión, ¿no? Desapareció de la televisión, de los archivos, la versión completa del debate. Fue tan rico, tan bueno, 30 días antes de la elección, donde hay parcialidades. Bueno, y con esas parcialidades este hombre hizo el guión que recupera del debate. Y que es muy bueno para transmitir el clima de época, incluso excelente, el guión es excelente hasta los últimos 2 minutos, ¿no? Hasta los últimos 2 minutos es realmente, hay que ir a verla, a pesar de los últimos 2 minutos, hay que ir a verla. Y me impresioné mucho, porque me di cuenta que en un mes había visto a Gardel. Vieron que fui a verlo a Gardel en la obra esta que está Gardel y Sinatra, sí, cantando, porque era Gardel en pinta, a Sinatra era en pinta, excelente, a Rucci y a Tosco. Dije, nunca había visto tantas resurrecciones en el teatro, excelente, ¿no? Así que, pero bueno, los últimos 2 minutos, obviamente, para que esta película esté bancada y qué sé yo, obviamente acusan a Montonero de haber asesinado a Rucci, cosa que es mentira. Pero bueno, salvo esos 2 minutos que entra dentro de la historia oficial para poder circular la obra de teatro, si no, no circula, porque si dice, lo mínimo que tendría que haber dicho el guionista es, no se sabe si fue la CIA o Montonero, pero si dice eso, la obra no está en cartel. No, pero no importa, hay que verlo porque es interesante volver a escuchar el debate. Un debate que fue muy rico, yo me acuerdo que fue tuvo como 40 puntos de rating. Estaba todo el país atento porque era el sindicalismo socialista de izquierda y el hombre de Perón en la CGT. Y bueno, esto lo dejo como regalo para fin de semana, para mantener la cuestión del revisionismo, como el arte también puede reforzar el no revisionismo o un revisionismo parcial, porque el debate es muy bueno, hacen revisionismo. Después el final no se animan. Bueno, lo felicitamos a Fabián Vena, ¿no? Excelente. Bueno. Nos vamos. Chau. Nos vamos.
Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo